Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre, anfitrión de su programa Odontología para Todos. Y en esta ocasión, en la emisión de hoy, tenemos como invitada especial a la doctora Tania Herrera Pacheco, especialista en periodoncia, y con ella vamos a platicar. Doctora, bienvenida a nuestro programa, es un gusto poder saludarte. Y bueno, pues si gustas hacer tu presentación, ¿qué tema te gustaría que tratáramos? Gracias. Antes que nada, muy buenos días a todos. Agradezco la invitación, Luis Fernando. Aquí estamos con todo gusto. Y pues bueno, el área que a mí me compete o el área que manejo es el área de periodoncia. A mí me gustaría platicar un poquito pues acerca de ese tema. Pues muy bien, vamos a comenzar y primero que nada yo creo que lo más importante, ¿qué es un periodoncista? Mira, un periodoncista es un cirujano dentista que tomó unos años más de especialización en el manejo de todas las enfermedades que afectan la encía, el hueso y en realidad todos los tejidos que soportan al diente. Nos encargamos y también ponemos implantes dentales. Eso es muy importante que lo menciones. Bueno, yo en realidad cuando remito a un paciente a colocar implantes, normalmente, bueno, escojo entre ya sea un cirujano maxilofacial o un periodoncista. Yo tengo una particular preferencia por los especialistas en periodoncia, ya que siento que son un poquito más cuidadosos con el manejo de los tejidos, aunque, bueno, también los cirujanos maxilofaciales son expertos en colocar implantes, conocen muy bien la anatomía, perfectamente la anatomía del cuerpo, pero en realidad siempre son un poquito más, no sé, más cuidadosos en cuanto al manejo. Entonces, doctora, bienvenida y Muchas gracias. explícanos, ¿cuáles son las enfermedades periodontales o los problemas más comunes que se presentan en la consulta? Bueno, en realidad hay una amplia gama de enfermedades que afectan a la encía. Sin embargo, las más comunes son la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis es la inflamación de la encía y la periodontitis es una inflamación de la encía, pero que también lleva algo de destrucción de los tejidos que soportan al diente. Aunque existe algo de desconocimiento con respecto a estas enfermedades, son tan comunes como la caries dental. Y el problema con estas dos es que al haber desconocimiento pueden pasar desapercibidas hasta que el paciente llega a perder los dientes. Y es que no duele, ¿verdad? A veces. Sí, no duele. Entonces la gente pues hace como desidia y dice, bueno, pues tengo problemas, yo me veo algo raro, y entonces al final de cuentas, como no le duele, no acude al odontólogo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿y son contagiosas estas enfermedades? En sí la enfermedad no. Mira, la gingivitis es una inflamación de la encía se empieza a poner roja, puede haber algo de sangrado, aumento de tamaño, cambio del tamaño de la encía o de la forma. Y la gingivitis puede tener varias causas. Puede ser lo más común es que sea por una falta de higiene. Como no cepillamos correctamente los dientes, las bacterias que normalmente habitan la boca aumentan en tamaño, cambia la complejidad de la flora bucal. A eso nos referimos. En la boca normalmente hay muchos microorganismos. Sí, la boca es un sitio ampliamente contaminado. Sin embargo, en la mayoría de nosotros, esos microbios están en equilibrio. Nos mantienen la boca equilibrada y no tenemos absolutamente ningún problema. Sin embargo, hay ciertas cosas que pueden causar un desequilibrio en esa flora bucal, como el aumento en la cantidad de bacterias, que no cepillemos correctamente los dientes, aumentan mucho las bacterias y eso hace que ya no haya puros microorganismos benéficos. Se empiezan a llegar microorganismos patógenos, le llamamos nosotros, o microorganismos que empiezan a causar problemas, ¿no? Otra de las causas puede ser un cambio brusco en la dieta del paciente, que cambie bruscamente la dieta y eso haga que cambie el tipo de microorganismos que tenemos en la boca. Ciertas enfermedades pueden hacer que haya también cambios en la microflora bucal y eso hace que lleguen microorganismos patógenos. Ya me fui un poquito del tema, pero es para explicar por qué no se contagian. Si yo, por ejemplo, tengo una flora bucal equilibrada
y agarro un microorganismo, vamos a suponer que yo le tomo el refresco de alguien que tiene periodontitis. Agarro el refresco y le tomo, sí se me van a pasar las bacterias de la periodontitis. Sí me las van a pasar, si están los microbios ahí, se pasan. Pero si mi boca está equilibrada, no pasa nada. Y luego, sobre todo, si mantienes los hábitos de higiene, a lo mejor esas bacterias que se pasan, pues bueno, de momento se incrementan. Pero te cepillas, tienes un hábito de higiene. Te las quitas y esas se mueren. Sí. Sin embargo, si el paciente no se lava bien los dientes, le toma el refresco de alguien enfermo, pues ya le dio una ayudadita a que lleguen microorganismos causales de ese tipo de enfermedades. Entonces, digamos que en sí directamente no se va a pasar de periodontitis a periodontitis, pero sí se puede, o sea, se pasan las bacterias, eso es indudable. Eso es indudable. Te menciono esto porque es bien importante. A veces existen costumbres no correctas, sobre todo las mamás con los niños. Los niños nacen con, bueno, ya creo que ya platicaste con la especialista en odontopediatría, pero pues los niños nacen con una boca estéril y poco a poquito va cambiando su flora bucal. Entonces, si nosotros les transmitimos nuestras bacterias a nuestro hijo, pues lo vamos haciendo que más fácilmente cambie eso a una flora no buena, ¿no? Entonces, es bien importante no chuparle a la paleta del niño, no tomarle su refresco, si se le cae el chupón, no chupar el chupón para limpiarlo, que es algo que se hace en la práctica comúnmente, pero en realidad no es correcto hacerlo. Sí, bueno, y no sé si hayas visto algunas fotos de cómo alimentan las mamás esquimales a sus hijos. Sí. Boca a boca, boca a ¿verdad? boca. Ajá. Pues bueno, doctora, esto es muy importante. ¿Tú cómo crees que podamos nosotros, por ejemplo, las personas que están allá en casa, saber si tenemos algún problema periodontal? Un problema periodontal. Bueno, la encía, uno de los primeros síntomas es el sangrado de la encía. Es bien, bien importante. La encía no tiene por qué sangrar. Así como ninguna otra parte del cuerpo sangra normalmente, solamente si tenemos un traumatismo, una cortada, etcétera, la encía tampoco tiene por qué sangrar. Entonces, si a usted le sangra la encía al cepillarse los dientes, al comer, o en la mañana se despierta y la almohada está ahí manchada de sangre, quiere decir que ya hay una inflamación de la encía. Eso es un signo de gingivitis. Ahora, la gingivitis es la forma más simple o más leve de las enfermedades periodontales. Y muchas veces, si no se trata, puede pasar a una periodontitis. ¿Qué es el cambio más importante? Uno de los síntomas que nosotros vemos, pero en la consulta, es la encía normalmente está selladita así alrededor de los dientes. Y entonces esa encía se despega. Eso lo ve el dentista en la consulta. Y al despegarse, la encía, los microbios se meten un poquito más abajo de la encía. Ahí ya no entra el cepillo, los microbios se reproducen más fácilmente y aparte de que la encía se inflame, empieza a destruirse hueso. Se empieza a destruir el hueso que sostiene a los dientes y entonces los dientes se empiezan a aflojar. Entonces el paciente puede notar inflamación de la encía, cambio de color, sangrado, movilidad en los dientes, que los dientes cambien de posición. Es bien común que los dientes de enfrente se empiecen a abrir y a hacer así como hacia enfrente. Eso es algo muy, muy característico del paciente con enfermedad periodontal. Otra de las características importantes es el mal aliento. Tiene un olor muy particular la periodontitis. ¿Qué más me faltaría? Y aquí lo peor del caso es que el último en darse cuenta es uno mismo, ¿verdad? A veces la falta de confianza, o le tiene que decir a alguna persona, oye, pues tienes un poco de mal aliento, ¿verdad? Es un poco incómodo. Entonces, es importante estar al pendiente de todos estos detalles, ¿verdad, doctora? Sí, así es. La falta de higiene que provoca el mal aliento. Bueno, y también el mal aliento puede ser por la alimentación, problemas estomacales, no sé, a ver, platícanos. Es interesante ese tema. Precisamente hace poco tiempo estábamos viendo algo al respecto y lo más común es que el mal aliento provenga de la boca. Sí existe ciertas ocasiones en las que el problema puede venir de algún problema de tipo digestivo. Sin embargo, siempre hay que descartar primero problemas de origen dental. Okay. Caries, que no exista caries,
cuando traemos alguna restauración en boca, alguna amalgama, resina, corona, ver que esté bien sellada. La gingivitis, la periodontitis, puede ser que algunas veces no haya ninguna enfermedad, pero precisamente que puede haber una falta de salivación. La saliva es un método natural de autolimpieza de nuestra boca. Entonces, cuando no hay suficiente flujo salival o fluido salival, se quedan bacterias ahí más pegadas en los dientes o en la lengua, en la boca, y eso también da un olor muy particular. La dieta también influye en varios detalles. Primero, cuando comemos muchos carbohidratos, hay bacterias que se alimentan de los productos de la descomposición de los carbohidratos. Entonces, si nosotros les damos mucho alimento, pues llegan más bacterias, las bacterias comen y se deshacen de lo que comieron, así como nosotros, ¿no? Entonces, eso da también un cierto olor particular, aparte de favorecer la caries, sobre todo los carbohidratos y las azúcares, y el azúcar, perdón, puede favorecer la formación de caries, pero también favorece la adhesión de nuevos microbios porque les va creando un medio ambiente en donde puedan ahí... Favorable, ¿verdad? Exactamente. Y luego se van descomponiendo, digamos, se van fermentando y entonces todo eso pues produce un aliento desagradable. Desagradable. El tabaquismo también. Ah, sí. El fumar da un aliento ahí particular, característico. Y aparte de eso, el fumar disminuye la cantidad de oxígeno que tenemos en la boca. Entonces, eso también hace que haya bacterias con poco oxígeno y que despiden un olor particular. Estamos hablando de problemas periodontales con la especialista Tania Herrera Pacheco. Entonces, nos estabas comentando, Tania, de que personas que fuman también tienen un aliento característico, ¿verdad? Y que también fomentan un poquito los problemas periodontales. ¿Has notado? Bueno, yo siempre he pensado que nadie amanece con un aliento así como que muy agradable. Entonces, lo primero del día digo, híjole, ¿qué hacer? Hay veces en que, yo te lo digo de forma personal, me cepillo los dientes, procuro cepillarme la boca, pero no me quito el mal aliento hasta después de que coma. Porque siento que he pasado mucho tiempo durante el trayecto de la noche sin probar alimento y entonces, como odontólogo que soy, pues debemos de poner también nosotros un poco la muestra. Entonces, sí a veces me siento un poco inseguro, me genera una inseguridad muy grande. ¿Tú crees que sea el hecho de que haya transcurrido mucho tiempo desde que cené hasta que, o es más bien hay que buscar, yo me reviso, Tania, ayúdame. No, sí tiene que ver. La salida, como ya lo mencionamos, es un método de autolimpieza. Okay. Entonces, durante el día, pues producimos más cantidad de saliva porque platicamos, al comer, tomar agua, etcétera. Entonces, como toda la noche no hay ese estímulo para la producción de saliva incrementada, entonces sí se quedan ahí alojadas las bacterias en vez de que se vayan eliminando de una manera natural. Muy bien. Por eso es esa situación particular. Y eso es bien importante. La mejor manera de prevenir el mal aliento y cualquier enfermedad de la boca es la higiene bucal. Claro. Entonces, sabemos que es 3 veces al día, en la mañana, después de comer y después de cenar. Pero lo más importante es que no se nos pase el cepillado en la noche. Muchas veces el ajetreo del día, el cansancio, lo que sea, nos puede dar un poquito de flojera cepillarnos en la noche, pero es bien importante cepillar los dientes por la noche y utilizar el hilo dental. Eso es lo más importante, porque el cepillo tiene ciertas zonas hasta donde tiene acceso o hasta donde puedes cepillar. Y hay sitios donde no entra el cepillo y ahí es donde viene el hilo, que es en los espacios entre los dientes y la parte subgingival, que es un poquito abajito de la encía. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de no atender estos problemas? Es decir, yo me estoy descuidando, ¿qué puede llegar a pasar? De manera local, pues perder los dientes. La enfermedad periodontal o la periodontitis se termina con el diente que se cae. Sí, el diente o las bacterias están pegadas a la raíz del diente, entonces
La periodontitis en realidad es una forma del organismo de tratar de deshacerse de esos microbios. Es como los microbios están en la raíz, el cuerpo reacciona produciendo una respuesta inflamatoria para tratar de contener a esos microbios. Y como no los está pudiendo contener, porque como el paciente no se cepilla, no se quita los microbios, etcétera, se van juntando más microbios y el cuerpo lo que hace es irse haciendo para abajo. Entonces se empieza a retraer el hueso, a retraer la encía y el diente se empieza a aflojar y hasta que se cae. Si al paciente se le cae, la encía cierra y se acabó el problema. Pero ese es el problema de tipo local, ¿no? El llegar a perder los dientes. Sin embargo, a nivel sistémico es bien importante no traer una infección. Así Claro. como no es importante no tener infectada una uña, un dedo o cualquier otra parte del organismo, es bien importante no traer una infección en la boca, porque pues todos los días vamos a estar deglutiendo esas bacterias, se pueden ir a tracto digestivo, a tracto respiratorio, a través de la sangre van hacia todo el organismo, entonces es bien importante no traer una infección. Y bueno, ¿por qué se asocia tanto los problemas periodontales a otro tipo de problemas sistémicos, por ejemplo, diabetes? Diabetes. Precisamente por esta situación, la periodontitis es una infección. Son microorganismos patógenos o microorganismos malos que están produciendo una respuesta inflamatoria elevada. Entonces, las células que producen la inflamación están aquí local, pero sin embargo esas células inflamatorias están circulando por todo el cuerpo. Organismo. Exactamente, entonces ese proceso inflamatorio afecta o puede afectar el control de los niveles de glucosa en sangre. Se ha visto, ¿no? Que un paciente diabético que no logra controlar y está tomando su medicamento y tiene periodontitis, tiene un poquito más de descontrol en sus niveles de glucosa. Y hay estudios que nos han demostrado que al bajar los niveles de periodontitis o los niveles de patógenos, bajan los niveles de glucosa en sangre, en pacientes controlados y no controlados. Y en realidad cualquier paciente diabético no controlado es más susceptible a cualquier tipo de infecciones. Entonces, comparativamente, si un paciente es diabético a un paciente no diabético, pues la infección periodontal se va a dar más severa. Es más fácil que pierda sus dientes un paciente diabético no controlado que uno controlado o que uno sano. Otro detalle importante, algunas veces se ha tenido la creencia errónea de que el paciente diabético va a perder sus dientes por culpa de la diabetes, pero no tiene por qué perder sus dientes. Si usted es diabético y está perdiendo sus dientes, atiéndase, se puede controlar. Es algo que se puede controlar y no tiene por qué perder sus dientes. Solamente que ya esté en un estado muy avanzado de la enfermedad, pero la gran mayoría de las veces tiene tratamiento. Es decir, bueno, hay que ser responsables y mantener el tratamiento, acudir con el especialista. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento pertinente en estos casos? En estos casos, bueno, en realidad el tratamiento periodontal consiste en una limpieza dental. Una limpieza dental más profunda. Se llama raspado y alisado radicular y consiste en hacer una limpieza con anestesia. Se anestesia el área a trabajar y se hace una limpieza profunda hasta toda la raíz del diente para quitar bien los microbios. Y con esto detenemos la infección, detenemos la reabsorción de hueso y logramos que la encía desinflame y selle bien alrededor de sus dientes y con esto también se reduce la movilidad dental y se mantienen pues, los dientes en boca. A mí me gustaría aquí tratar contigo, que eres la especialista, ciertas creencias de personas que quisieran, después de padecer el problema, volver a reafirmar, ¿cómo te diré?, la posición del diente para que vuelvan a tener la firmeza que tenían. Entonces, hay que, yo creo que ser muy enfáticos a lo mejor, porque no hay que masticando cáscara de encino de no sé qué. Tienen a veces los pacientes unas creencias como muy heredadas del vecino, de la comunidad, que a veces, pues en su afán por ayudar a las personas, pues tratamos de dar consejos que creemos que pueden ayudar.
qué tan cierto es esto, Tania? Coméntanos. Bueno, la movilidad dental en el paciente con problemas periodontales tiene dos orígenes o dos causas. Una es pues que ya no tiene el hueso a la altura ideal, entonces al no tener el hueso a la altura ideal, pues el diente queda más frágil, ¿no? Esa es una. Otra, aparte de que ya no está el hueso a la altura ideal, los dientes están metidos adentro del hueso en unos huecos que se llaman alvéolos dentales, que es como un hueco así redondito. Y ahí está metida la raíz del diente. Y lo que hace que el diente se pegue al hueso es un ligamento, como los ligamentos que tenemos en cualquier otra parte del cuerpo, en las rodillas, en los codos. Son como unos resortitos. Exactamente, para que, como unos resortitos. Y la función de ese ligamento es mantener el diente unido al hueso, y a la hora que nosotros masticamos hace esa función, como un resorte. Soporta las fuerzas de la masticación y las reparte al hueso. Entonces, tenemos una raíz largota y tenemos poquito ligamento, pues ese ligamento está cansado, ¿no? Está pesado para él, es mucho trabajo para él, y el ligamento se inflama. Entonces, está la inflamación del peso del diente, más la inflamación de los microbios que están ahí, pues el espacio del ligamento está muy ensanchado. Posterior al tratamiento, el ligamento se desinflama un poco, entonces los dientes llegan a apretarse un poquito, pero nunca van a quedar con la estabilidad de un diente que tiene la altura ósea normal. Sí pueden quedar funcionales algunas veces, y algunas veces la movilidad es tanta que pues, se tienen que retirar porque es demasiado incómodo para el paciente. ¿En qué ocasiones se utiliza la ferulización para poder mantenerlos estable o disminuir la movilidad? Precisamente en esos casos se coloca una férula que es un alambre. Por lo general lo hacemos por la parte de atrás de los dientes para que no se vea, de tal manera que todos los dientes están unidos. Casi siempre son los dientes de enfrente, de canino a canino, porque llegan a ser los que tienen mayor reabsorción de hueso. Entonces, lo que hacemos con esa férula es que los ligamentos de los 6 dientes funcionen juntos. Entonces se reparten las fuerzas y se distribuye. Y al estar pegados, pues están más firmes. Pero se habla que debemos de tener más de 1/3 del largo de la raíz todavía con hueso. Okay. Porque cuando está así ya demasiado, pues por más que le ayudemos ya no se va a poder, no es suficiente. Ya no es suficiente. Y bueno, yo veo que esto también puede ser contraproducente si el paciente no tiene buenos hábitos de higiene al momento de agregar este aditamento, este alambre, que a manera de férula, porque bueno, hay varios métodos para ferulizar, pero este es un método muy sencillo, muy fácil, pero si el paciente lo ferulizamos y no tiene buena higiene, pues entonces se va a agravar más su problema en un futuro, ¿no? Exactamente, sí, sí. Doctora, ya para terminar, ¿cómo poder prevenir las enfermedades periodontales? Con higiene. Eso es lo principal. La mejor manera de prevenir es cepillando los dientes 3 veces al día, usando el hilo dental por lo menos 2 veces al día, y ya, si de plano es muy complicado, en la noche. Que no se les olvide utilizar el hilo dental en la noche. Y bien importante, o más importante que la higiene, es visitar a su dentista. Él es quien puede detectar este tipo de problema. Todos los dentistas sabemos detectar la enfermedad periodontal, entonces cualquiera de los especialistas en cuidado de la salud dental lo puede revisar por lo menos cada 6 meses, hacerle su limpieza. Se dice por lo menos cada 6 meses porque habrá pacientes que necesiten hacerse la limpieza antes. Hay quienes se la tienen que hacer a los 3, a los 4. Pero hay quienes con más frecuencia, depende de la acidez de su saliva y exactamente, de su pues, susceptibilidad. De su susceptibilidad o de la facilidad o dificultad que tenga para realizar su higiene. Puede haber pacientes que tengan alguna enfermedad o algún problema motriz y que tengan dificultad para realizar su higiene, pues hay que hacerse la limpieza dental un poquito más seguido. Bueno, pues estamos aquí con la doctora Tania Herrera Pacheco, le agradecemos su presencia y los esperamos en una emisión más de su programa Odontología para Todos. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Luis Fernando, por la invitación.